Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. En esta presentación se hablará sobre los conceptos eléctricos básicos, abarcando los contenidos de carga eléctrica, corriente eléctrica, voltaje eléctrico, potencia eléctrica y ley de Ohm. Los integrantes que van a hablar son Jennifer Alvarado, Lian Xian, Hernán Gómez y Maybel Baltázar. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, la cual encontramos dentro de las partículas subatómicas. Es una de las propiedades básicas del universo y se manifiesta en dos tipos, positivo y negativo. Las partículas subatómicas son los protones, que representan la carga eléctrica positiva, los neutrones, que no poseen carga, y los electrones, que están representados con la carga negativa. También debemos saber que la unidad media de la carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es el Coulomb y su símbolo está representado con la letra C mayúscula. El Coulomb es una cantidad muy grande de carga. Por ejemplo, aproximadamente la carga del electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Corriente eléctrica. Corresponde al flujo de carga eléctrica a través de un material debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos. En otras palabras, significa el movimiento de electrones a través de un material. Acá se puede distinguir dos tipos de corriente eléctrica. El primer tipo es donde el flujo de carga es en una sola dirección. A esta se la denomina corriente continua. El segundo tipo es donde el flujo cambia de dirección periódicamente. A esta se le denomina corriente alterna. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio, la cual se denota por la letra A mayúscula. Voltaje eléctrico, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Aparece cuando un campo eléctrico ejerce una fuerza sobre las partículas, de modo que a nivel subatómico las cargas eléctricas se mueven a una distancia, generando así un trabajo el cual corresponde a voltaje eléctrico, que su unidad de medida sería voltios, una V mayúscula. Ahora vamos a seguir con la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía entregada o trabajo absorbido por un dispositivo eléctrico en un tiempo determinado. En otras palabras, se refiere a la rapidez en la que se realiza tal trabajo. Su unidad de medida sería vatios, W mayúscula. La ley de Ohm explica la relación que existe entre los tres parámetros eléctricos: voltaje, corriente y resistencia. Se explican comúnmente con un triángulo, en donde aparecen estas tres variables: V, que es voltaje medido en voltios, R, que es resistencia medida en ohms, e I, que es corriente medido en amperios. Del triángulo se extraen tres fórmulas. La primera, voltaje igual a corriente por resistencia. La segunda, corriente igual a voltaje sobre resistencia. Y tercera, resistencia igual a voltaje sobre corriente. Estas fórmulas nos indican igualmente la relación que existe entre variables. Por ejemplo, en la primera fórmula, voltaje es directamente proporcional con la corriente e igualmente con la resistencia. Es decir, que si aumentamos el valor del voltaje, va a aumentar el valor de la corriente e igualmente para la resistencia. En el caso de la segunda fórmula, la corriente es directamente proporcional con el voltaje e inversamente proporcional con la resistencia. O sea que si la corriente empieza a aumentar, el voltaje también lo va a hacer, pero la resistencia va a disminuir. En el caso de la tercera fórmula, la resistencia es directamente proporcional con el voltaje, pero es inversamente proporcional con la corriente. O sea que si la resistencia empieza a aumentar, el voltaje también va a aumentar, pero la corriente va a disminuir. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.